Juego de Tronos Camino al Rey Pirata 81-90 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro canal de Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81 En la parte trasera de la isla del Pabellón Verde, lejos del bullicio del puerto principal, en el pueblo de Estrella de Mar, el aire está perpetuamente impregnado de olores a pescado, alcohol barato y perfume barato. En lo profundo de las intrincadas callejuelas de este pueblo, un burdel lujosamente decorado y bullicioso, el Nido de la Dama, se ha convertido en el centro neurálgico de las operaciones de Euron Greyjoy. Es un crisol de todo tipo de gente, un lugar de encuentro para marineros, contrabandistas y aquellos que buscan consuelo barato. La anciana del burdel es una mujer rescatada por Euron del mercado de esclavos de Rhys durante sus 3 años de viaje por el mar angosto, y también es una figura clave que Euron ha colocado en la isla del Pabellón Verde. No era originaria de la isla del Pabellón Verde. Su sangre, con un encanto singular, provenía de Rhys, un lugar aún más lejano. Su cabello lila pálido, como una bruma exótica teñida por el resplandor del atardecer, no era un color común en Poniente, lo que aumentaba su misterio y atractivo. Su rostro era un óvalo clásico, de rasgos suaves y delicados, y su piel, tersa y suave bajo la tenue luz, estaba bien cuidada. Lo más cautivador eran sus ojos. Grandes y sombríos, siempre velados por una luz tenue, que miraban a la gente con una profunda y natural cadencia, como si fuera su mundo entero en ese instante, atrayéndote con facilidad, hipnotizándote por completo. Su maquillaje solía ser discreto, centrado en resaltar sus rasgos naturalmente bellos. Quizás solo un color de labios perfectamente elegido, o una línea muy fina de delineador de ojos, para enfatizar esos expresivos ojos. Era innegablemente hermosa, una belleza madura que sabía cómo resaltar sus virtudes, no la de una muchacha ingenua, sino la de una mujer que comprendía y utilizaba hábilmente su encanto. Pero el arma más poderosa de Pamela Fisher no era su rostro, sino su astucia y destreza social. Era la verdadera reina sin corona de Starfish Town, que se movía con soltura entre marineros rudos, recaudadores de impuestos astutos, patrulleros curiosos y toda clase de sinvergüenzas. Su mayor talento residía en su labia, su capacidad para entablar conversación con cualquiera y su mirada penetrante, capaz de penetrar los deseos, la vanidad y la vulnerabilidad de un hombre. Podía charlar con un marinero nostálgico sobre el guiso de su madre, o conversar sobre poesía y sueños con un noble desilusionado. Podía calmar la furia de un borracho y sonsacar los secretos del más reservado. En su nido de dama, los hombres no solo buscaban consuelo físico, sino que también, sin saberlo, le confiaban sus secretos, chismes e incluso confidencias aparentemente insignificantes a sus ojos eternos, que parecían omniscientes y tolerantes. Fue esta capacidad de comprender los corazones ajenos y manipular las emociones, junto con su compleja y tácita gratitud hacia Euron, una mezcla de temor, gratitud y quizá una retorcida lealtad, lo que la convirtió en la ejecutora perfecta y crucial de este plan de agente doble. Desempeñó su papel a la perfección, utilizando la risa y el aroma del perfume para enmascarar la fría intención asesina que emanaba de los más de 100 guerreros de las Islas del Hierro que se escondían bajo tierra. La misericordia que mostró entonces y el posterior apoyo financiero ahora le reportaban beneficios que superaban con creces las expectativas. Este burdel, junto con su bóveda subterránea, había sido durante mucho tiempo una espina clavada en el costado de las Islas del Hierro, enclavada en la isla Invernadero. Actualmente, más de una docena de hombres del Hierro, bajo las órdenes de Pamela Fisher, operaban en la isla Invernadero, recabando información para Euron. Tras la exitosa infiltración de Euron en la isla con 20 hombres de élite, el burdel inició su rápida y clandestina operación. Gracias a la ayuda de Lao Gum y su conocimiento de los bajos fondos locales, más de 100 de los guerreros más leales y hábiles de las ciudades del Hierro fueron dispersados en pequeños grupos y transportados silenciosamente a través de diversos canales clandestinos durante 4 noches consecutivas, como arroyos que desembocan en un profundo estanque. Cada traslado se realizaba en la más absoluta oscuridad. No había antorchas, solo las señales codificadas más discretas. En cada ocasión, entre 20 y 30 hombres, disfrazados de trabajadores que transportaban barriles de vino o marineros ebrios, eran conducidos rápidamente a las profundidades del burdel, desapareciendo por una trampilla oculta en la inesperadamente espaciosa bodega del segundo sótano, originalmente utilizada para almacenar barriles de vino y otros objetos. El aire allí era turbio, pero completamente seguro, lo suficientemente grande como para albergar a este ejército reunido en secreto.
Durante 4 días, 112 guerreros de élite de las Naciones del Hierro, como fantasmas, se infiltraron en el corazón de la isla Qingting. Se acurrucaron en el oscuro sótano, afilando sus hachas, limpiando sus ballestas y masticando carne seca en silencio, aguardando órdenes. El bullicio y los bailes del piso superior del burdel les proporcionaban una cobertura perfecta. La información sobre este crucial pasadizo secreto y punto de encuentro se transmitió mediante palomas mensajeras o contactos de confianza a la creciente flota de hierro, ubicada en las afueras de la bahía susurrante. Justo antes del plazo límite y la inminente tormenta, una nueva información del exterior, como una piedra arrojada a la corriente, generó sutiles pero cruciales repercusiones y fue comunicada rápidamente a Euron en el sótano. En el espacio secreto del segundo sótano del burdel nido de la dama, el aire era denso y pesado, impregnado del sudor, el cuero y el frío acero de más de 100 guerreros de las Naciones del Hierro. La única fuente de luz eran unas pocas lámparas de aceite parpadeantes que proyectaban sombras distorsionadas sobre las toscas paredes de piedra. Pamela Fisher descendió silenciosamente por la trampilla. Su exquisito vestido de seda, tan fuera de lugar en la bodega, parecía haber absorbido los perfumes del piso superior, y su cabello lila pálido brillaba tenuemente en la penumbra. Caminó directamente hacia Euron Greyjoy, quien estaba apoyado contra un barril de vino, con sus grandes ojos llorosos ahora brillando con una luz aguda, distinta a su mirada seductora. Mi señor, dijo con voz baja pero lo suficientemente clara para que los líderes presentes la oyeran, transmitiendo la calma de quien informa sobre asuntos importantes, acabo de recibir noticias, muy recientes, aún calientes al tacto. Los leves sonidos de cuchillos afilándose y susurros en la bodega se desvanecieron al instante. Todas las miradas se clavaron en ella. Hoy llegó un convoy de desembarco del rey, a paso lento, rumbo a Bosque Verde. Su paso era firme, pero los detalles eran claros. No parecen muchos, quizá unas pocas docenas de guardias. Pero el líder, no es un hombre cualquiera. Hizo una pausa, asegurándose de captar la atención de todos, especialmente la de Euron. El líder es un caballero de túnica blanca, dijo en voz baja, como si sus palabras pesaran una tonelada, Ser Arlan, nieto de la Guardia Real. Un leve jadeo surgió del sótano. ¿La Guardia Real escoltándolos personalmente? Esto ya significaba que la mirada del trono de hierro estaba fija en ese lugar, y que aquello distaba mucho de ser ordinario. Lo que resulta aún más sorprendente es lo que los sigue, continuó Pamela, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente. Más de una docena de carruajes, cubiertos herméticamente con gruesas lonas. Las huellas de las ruedas en el barro eran poco profundas, lo que indicaba que la carga no era pesada, pero los caballos que tiraban de los carruajes se movían muy despacio, y los escoltas eran extremadamente cuidadosos, como si temieran que la carga pudiera estropearse. Tengo la sensación de que lo que escoltan es, sin duda, inusual. Sus palabras describían una escena llena de misterio. La intensa atención de la realeza y un secreto de gran importancia transportado con sumo cuidado. ¿La fuente? Preguntó Euron con voz grave, como un eco en un sótano. Los labios rojos de Pamela se curvaron en una sonrisa sutil, ligeramente engreída, pero esta fue rápidamente reemplazada por una expresión seria. Los dos guardias de arriba, que habían bebido demasiado, vinieron con la caravana. No paraba de hablar, diciendo cosas como: con el tesoro en el carruaje, los Redwyn tienen la victoria asegurada en la batalla naval. Tras decir esto, pareció salir de su ensoñación de repente, y su rostro palideció como la muerte. Por mucho que las chicas intentaron sonsacarle información, apretó los dientes, negándose a pronunciar una palabra más. Su expresión era increíblemente tensa. Miró a Euron. Sus ojos, normalmente tan hábiles para seducir hombres, ahora estaban llenos de cautelosa preocupación. Mi señor, presiento que lo que hay en ese carruaje es probablemente más que importante. Podría ser algo y extremadamente peligroso. Quería dedicar más tiempo a recabar información por otros medios, pero su tono denotaba una urgencia desesperada y es demasiado tarde. Justo antes de mi llegada, se confirmó que las fuerzas de desembarco del rey ya habían entrado en Puerto Estrella de Mar y habían sido recibidas directamente por la casa Redwine. Nuestros hombres no pueden acercarse más. Un silencio aún más profundo se apoderó del sótano. La Guardia Real escoltaba algo que garantizaría a la casa Redwine una victoria naval. En este momento crítico, con la flota de hierro a las puertas, cada dato se sentía como una pesada piedra arrojada a un pozo profundo, cuyas ondas resonaban y la tensión se extendía por los corazones de cada guerrero de las Islas del Hierro.
Su plan original era un ataque interno por sorpresa, pero ahora, sus oponentes parecían haber adquirido una baza secreta y letal de desembarco del rey. Todas las miradas se volvieron hacia Euron Greyjoy, aguardando su decisión. ¿Qué clase de clave para la victoria se escondía en aquel carruaje desconocido? ¿Y qué factores influirían en la inminente y sangrienta batalla? Euron dejó escapar una mueca de desprecio, casi inaudible. Parece que nuestro rey loco no solo ordena el saqueo del grano, sino que también tiene la vista puesta en algo más y ¿acaso viene a entregar algo a su súbdito leal, Redwyn? El plan original, que tenía como objetivo la isla del Pabellón Verde, parecía haber encontrado un imprevisto, uno que podría reportarle aún mayores beneficios. Con el tesoro en el carro, la victoria de la familia Redwyn en la batalla naval está garantizada. Estas palabras inquietaron vagamente a Euron. Hizo una pausa, con la mirada aguda y cautelosa, y dijo lentamente: sea lo que sea que haya en ese carro, ya que nos lo han entregado en la puerta, ¿por qué no echar un vistazo? El aire en el sótano se volvió aún más tenso, cargado de una anticipación sedienta de sangre. Pamela, lo hiciste bien. En el pasillo tenuemente iluminado del burdel Nido de la Belleza, Pamela Fisher escudriñó rápidamente el entorno antes de arrastrar con destreza a un guardia inconsciente, desnudo y con un trapo en la boca, hacia una habitación vacía. Euron, que ya la esperaba allí, le rompió el cuello. En poco tiempo, Euron Greyjoy ya se había puesto la ropa del guardia que frecuentaba el lugar y, con la cabeza gacha, se mimetizó con el equipo de transporte que acababa de reabastecerse en Nido de la Belleza y se preparaba para regresar a su base en Puerto Estrella de Mar. Los preparativos y la tapadera de Pamela fueron impecables. Los guardias apenas echaron una mirada distraída al conocido equipo antes de despedirlos con un gesto. Puerto Estrella de Mar estaba fuertemente custodiado, pero era difícil impedir por completo el movimiento de personas en su interior. Euron, valiéndose de su disfraz y de la información fragmentada que Pamela le había proporcionado, eludió hábilmente la mayoría de los controles, acercándose al centro de mando del área central del puerto cerca de un estudio en el castillo de la familia Redwyn, frente al puerto como un fantasma. Oyó una discusión proveniente del interior del estudio. La oportunidad era fugaz. En un rincón apartado, Euron sacó rápidamente de su bolsillo una fruta de forma extraña, de color púrpura oscuro. La fruta de la invisibilidad. Una fruta de un solo uso, con una duración de media hora. No interfería con sus habilidades de fruta del diablo. Euron la tragó. Un extraño poder recorrió instantáneamente su cuerpo. Su figura se volvió borrosa y transparente como tinta disolviéndose en agua, hasta desaparecer por completo en el aire. Una fruta de invisibilidad de un solo uso, de efecto breve, pero suficiente para lograr su objetivo. Se movió como una brisa invisible, rozando la fría pared de piedra, hasta que finalmente se agachó junto a la ventana del estudio, iluminada por la luz. Las pesadas cortinas no estaban completamente corridas, dejando una abertura. Dentro, los sonidos de una acalorada discusión resonaban sin obstáculos. Lord Arlan, nieto de la Guardia Real, incluso con sus blancas vestiduras, estaba furioso. Había perdido su habitual presencia imponente y prácticamente grubia. Conde Adrián. Despierta. Esto no es una petición, es un regalo del rey. ¿Sabes el precio que pagamos? Los riesgos que corrimos para transportar estas cosas hasta aquí. Un solo paso en falso y... El rostro del conde Adrián Redwyn era igualmente sombrío. Se irguió ante el escritorio, inclinándose ligeramente hacia adelante con agitación, golpeando la superficie con los dedos. ¿Un regalo? ¿Un riesgo? Señor Arlan. Agradezco al rey y su amabilidad. Pero este regalo del que habla las docenas de carros, los miles de latas de esta sustancia es fuego valirio. Casi escupió la palabra, como si fuera veneno. Esa pesadilla verde, inestable y destructiva que solo el gremio de alquimistas podría crear. Quieren que la use contra la flota de las Islas del Hierro. Fuera de la ventana, Euron, incluso en su estado invisible, apenas podía respirar. Fuego valirio. Era algo así. Sus ojos, aunque invisibles, sus sentidos permanecían intactos, se fijaron al instante en el convoy fuertemente custodiado que acababa de llegar al puerto. Un escalofrío de emoción le recorrió la espalda. Si pudiera crear un pequeño sol resplandeciente allí mismo usando el poder de la fruta alma a alma, aunque solo fuera por un instante, y la discusión en el estudio de los carros cargados de fuego valirio continuaba, interrumpiendo los cálculos momentáneos de Euron. Esta es la forma más directa y rápida de ganar. Argumentó Ser Arlan, intentando reprimir su ira.
Una vez que los barcos vikingos de las Islas del Hierro queden atrapados en el fuego valirio, será imposible extinguirlo. Arderán hasta convertirse en cenizas entre las llamas verdes. Toda la bahía susurrante se convertirá en su crematorio. Esta guerra terminará en un instante. ¿Terminar? ¿Cómo va a terminar? La voz del conde Adrián se alzó de repente, teñida de orgullo herido. Con esta repugnante sustancia y estos métodos tan despreciables. Señor Arlan. ¿Quiénes somos? Somos la Casa Redwyn. Poseemos la flota más poderosa y mejor entrenada de los 7 reinos. Nuestros guerreros son maestros de la guerra naval, nuestros capitanes son experimentados. Queremos derrotar a esos piratas de las Islas del Hierro con honor en alta mar, mediante la fuerza, el coraje y la estrategia. No con esta maldición alquímica indiscriminada y descontrolada que podría incendiar todo el pabellón verde. Agitó bruscamente la mano, señalando las siluetas de sus navíos de guerra fuera de la ventana. La victoria debe venir de nuestras velas y espadas, no de estas maldiciones verdes en frascos. Aunque logremos esta victoria, la familia Redwyn quedará en ridículo. ¿Qué pensarán de nosotros los habitantes de los 7 reinos? Dirán. Mirad, las viñas del pabellón verde estaban protegidas por fuego valirio, no por valentía. Exclamación de cierre. Tú eres corrupto. Eres un orgulloso insensato. Exclamó Sir Arlan, temblando de rabia, con su armadura tintineando bajo sus blancas túnicas. La guerra solo se trata de la victoria. Su Majestad exige la sumisión de las Islas del Hierro, no vuestra caballerosidad. Entonces, por favor, regresa, Sir Arlan. Dijo el conde Adrián, negándose a ceder, con una actitud completamente inflexible. Vuelve y dile a su Majestad, a la Isla del Bosque Verde y a la familia Redwyn, agradécele sus buenas intenciones, pero no las necesitamos. Podemos ganar esta batalla a nuestra manera. Podemos defender nuestra patria. Un silencio sepulcral se apoderó del estudio, interrumpido solo por la respiración agitada de los 2 hombres. Tras un instante, Sir Arlan Grandison dejó escapar un resoplido frío, fruto de su absoluta decepción e ira. Muy bien. Muy bien. Adrián Redwyn, hoy lamentarás tu orgullo. Espero que recuerdes tus palabras cuando las largas hachas de los hombres del hierro se estrellen contra las puertas de tu castillo. Dicho esto, Arlan Grandison se giró bruscamente, haciendo resonar su armadura, y cerró la puerta de golpe al salir furioso. Poco después, cuando el efecto de invisibilidad se desvaneció, Euron vio a Sir Arlan, pálido como la muerte, reunir a sus hermanos de túnicas blancas y a la Guardia Real. Les dio órdenes con ira, escoltando personalmente la docena de carros, cubiertos con miles de bidones de fuego valirio. La procesión, grandiosa pero teñida de derrota, se alejó de Puerto Estrella de Mar, como si se llevara consigo no la esperanza de la victoria, sino una humillación ardiente rechazada sin piedad. El efecto de invisibilidad se desvaneció gradualmente, y la figura de Euron emergió lentamente de las sombras. Observó el convoy que se alejaba, con los ojos centelleando con una luz compleja. Un atisbo de burla hacia la necia arrogancia de Redwyn, un dejo de arrepentimiento por haber perdido una tremenda oportunidad de arrasar la isla del pabellón verde e incluso a la familia Redwyn, pero sobre todo, un destello agudo de haber reevaluado la situación. Adrián Redwyn había elegido un camino más glorioso, aunque ese camino, para la flota Redwyn, pudiera significar más derramamiento de sangre y una batalla más larga. Euron se retiró silenciosamente a las sombras, desapareciendo sin dejar rastro como había llegado, dejando atrás el bullicio de Puerto Estrella de Mar y el costoso orgullo de la familia Redwyn. El último día del acuerdo de las Islas del Hierro, era la fecha pactada para que la isla Kingting explicara el saqueo de los 3 barcos mercantes del gremio mercante de hielo y fuego. Al no ofrecer la familia Redwyn una respuesta satisfactoria a las Islas del Hierro, tal como se había acordado, la guerra comenzó según lo previsto. Cuando los primeros rayos de sol apenas atravesaron las nubes, iluminando la sofocante flota negra en el mar, el rey Corren Greyjoy apareció en el imponente puente del invencible hombre del hierro. Como un antiguo dios marino que emerge de las profundidades, lucía una corona adornada con madera flotante y piedras marinas, y su fría mirada recorrió la flota de la familia Redwyn, fuertemente armada y brillantemente pintada. No hubo exhortaciones a la rendición, ni comunicación final, ni diálogo previo a la batalla entre los comandantes. Todo transcurrió con la misma normalidad que una comida que comienza puntualmente. El rey Corren alzó lentamente su enorme hacha de batalla, símbolo de poder, e hizo un movimiento descendente de golpe. Pum. Pum. Pum.
Unos tambores de guerra pesados y salvajes, que parecían golpear el corazón de todo ser viviente, resonaron desde el mástil del invencible hombre del hierro. Los tambores no eran melodías complejas, sino los ritmos más simples y primigenios, rebosantes de un deseo innegable de atacar y una voluntad de destruir. Como si los tambores los encendieran, al instante siguiente, un ensordecedor grito de guerra brotó del primer dracar de las Islas del Hierro, propagándose como una plaga por toda la flota con asombrosa velocidad. Los muertos no están muertos. Resurgirán. Su poder será aún mayor. Los rugidos que emanaban de miles de gargantas gruesas convergieron en una aterradora ola de sonido, ahogando incluso momentáneamente el rugido de las olas. En aquel rugido no había miedo ni vacilación, solo una fe fanática en el dios ahogado, sed de botín y la más pura locura por la batalla. Con este grito de guerra, toda la flota de las Islas del Hierro, aquella densa formación de drácars, como un arrecife en movimiento, se puso en marcha. Como un banco de tiburones atraídos por el olor a sangre, remaron al unísono, surcando las olas con una ferocidad indomable y temeraria, lanzando un asalto a gran escala contra el ornamentado y bien organizado puerto estrella de Mar Redwin y su flota defensiva circundante. Frente a ellos, la flota del conde Adrián Redwin ya estaba lista para la batalla. Poseían la flota más grande de los 7 reinos, la flota Redwin, pero en la clasificación de las armadas de los 7 reinos, el primer puesto siempre había sido disputado entre la flota de hierro y la flota real, con la flota Redwin perpetuamente en tercer lugar. Hoy, el conde Adrián Redwin quería reivindicar su flota, derrotar a la flota de hierro del clan de hierro en alta mar. Los navíos de guerra de la flota Redwin eran más grandes y fuertes, con cascos revestidos de cobre de alta calidad, marineros altamente entrenados y oficiales que impartían órdenes claras. Su formación era impecable, con la intención de aplastar a sus oponentes con disciplina y armamento superiores. La batalla naval estalló al instante. En un abrir y cerrar de ojos, Bahía Susurrante se transformó en un hervidero de carnicería. Las ballestas rugieron, enormes flechas y guijarros surcaron el cielo, silbando al precipitarse hacia sus objetivos. Algunos impactaron contra los cascos, astillando la madera, mientras que otros se hundieron en el mar, creando imponentes columnas de agua. Los arqueros intercambiaron fuego en las cubiertas que se balanceaban, las flechas volaban como langostas. Sin embargo, el abordaje fue el verdadero plato fuerte. El acorazado principal atrajo la atención, mientras que los barcos largos de las Islas del Hierro, con su agilidad y velocidad, se acercaban implacablemente a la enorme nave de Redwin, sin importarles las bajas. Innumerables garfios y rampas de abordaje fueron lanzados, y los ganchos de hierro se clavaron con fuerza en los ornamentados cascos. Por Greyjoy. Por Oldwick. Por el dios ahogado. Por las Islas del Hierro. Los guerreros de las Islas del Hierro rugían como bestias, con hachas cortas en la boca, escudos redondos y hachas de batalla en las manos, irrumpiendo en las cubiertas de los barcos de guerra de Redwin como un torrente furioso. Luchaban sin miedo, arriesgando sus vidas, con un estilo de lucha frenético y eficaz a la vez. A menudo usaban sus cuerpos para resistir las estocadas del oponente, solo para clavarle sus hachas de batalla en el cuello. Algunos incluso abrazaban a sus enemigos y saltaban juntos al mar helado. Su aura era como si no hubieran venido a luchar, sino a un festín ofrecido por el dios ahogado. En contraste, aunque la flota de los hombres del hierro estaba bien equipada y disciplinada, con muchos soldados luciendo armaduras relucientes, sus ventajas se vieron mermadas en este entorno extremo de combate cuerpo a cuerpo. Especialmente los numerosos reclutas novatos de la flota, que quizá habían recibido un riguroso entrenamiento en el manejo de velas y formaciones, jamás habían experimentado un ataque tan bárbaro e imprudente. Muchos jóvenes marineros y soldados estaban aterrorizados por los rostros deformados, los rugidos frenéticos y el estilo de lucha suicida de los hombres del hierro. Sus rostros palidecían y sus miembros se debilitaban. Su táctica habitual consistía en mantener la formación y atacar a distancia. Uno lanzaba una estocada, el otro paraba con un escudo. Uno atacaba, el otro se retiraba, tal como en el entrenamiento, en lugar de enzarzarse en una carnicería primitiva sobre la cubierta, que se balanceaba, manchada de sangre y vísceras, con bárbaros rugientes, sin ninguna regla. A menudo, antes incluso de que el enemigo los alcanzara, la voluntad de los novatos de la flota Redwin ya se había quebrado ante la fuerza aterradora. Sus movimientos se distorsionaban, y hasta olvidaban resistir, observando impotentes cómo las hachas de hierro oxidado atravesaban sus ornamentadas corazas. Estos novatos representaban el 70% de la fuerza total de la flota Redwin.
La ventaja del armamento parecía insignificante ante la locura absoluta. En el mar, los barcos chocaban y se enredaban, cada navío de guerra Redwing parecía ser destrozado por incontables dracars de los hombres del hierro. Rugidos, choques de armas, gritos, crujidos de barcos y el ardor de las llamas se combinaban para crear una sinfonía de muerte. Hierro y sangre, hielo y fuego. El mar azul se tiñó rápidamente de un rojo oscuro y turbio, sembrado de tablones rotos, velas desgarradas e incontables cadáveres mutilados. La bahía susurrante, antaño un mar de viñedos ricos y hermosos, se había convertido, ese día, en un vasto cementerio arremolinado. Desde el principio, la batalla entró en su fase más brutal y sangrienta de desgaste. La flota de Redwing, confiando en la disciplina y el equipo, luchaba por resistir, mientras que los hombres del hierro, con una fe fanática y arriesgando sus vidas, cargaban frenéticamente contra las defensas enemigas. La balanza de la victoria se inclinaba violentamente sobre cada nave de guerra que participaba en el feroz combate. Cuando la batalla de la bahía susurrante alcanzó su punto álgido, toda la flota de Redwing y las naves de las Islas del Hierro estaban casi completamente enredadas, formando un vasto y caótico vórtice de muerte. Un vórtice de cascos de madera chocando, garfios volando y hombres masacrados. Pum. 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 Los pesados y salvajes tambores de guerra, como si surgieran del abismo, retumbaron una vez más con fuerza desde el corazón de la flota de hierro. Los invencibles hombres del hierro. Esta vez, los tambores ya no anunciaban un ataque, sino que marcaban el ritmo de la matanza. Eran más feroces y persistentes que antes, aparentemente incansables. Cada golpe resonaba como el latido de un gigante o el toque de difuntos de un monstruo marino, retumbando en el ruidoso campo de batalla como un trueno, con una claridad asombrosa en todo Puerto Estrella de Mar. El implacable y opresivo tamborileo era un estímulo frenético y un catalizador sanguinario para la gente de hierro que luchaba en el frente, avivando aún más su ya ferviente espíritu combativo. Sin embargo, para todos los que se encontraban dentro de Puerto Estrella de Mar, los civiles acurrucados junto a las ventanas y temblando en los tejados, los soldados de logística de rostro pálido corriendo entre los muelles y los almacenes, el continuo redoble de guerra del buque insignia del demonio marino no era otra cosa que la tortura mental más aterradora. Les recordaba sin cesar que la batalla estaba a las puertas, el temible enemigo al alcance de la mano. Cada redoble de tambor les erizaba los nervios, intensificando el pánico que impregnaba la ciudad. La gente corría de un lado a otro, los rumores se propagaban como la pólvora. Algunos decían que las defensas del puerto habían sido vulneradas, otros que los hombres del hierro habían desembarcado. Las líneas de suministro empezaron a fallar. Los soldados, cargados de flechas y medicinas, se movían frenéticamente, mirando a su alrededor con alarma al menor ruido. Toda la retaguardia de Puerto Estrella de Mar, en medio del escalofriante sonido de los tambores de guerra, se iba erosionando gradualmente por un miedo invisible, volviéndose frágil y sensible. Y esos tambores ensordecedores se convirtieron también en la señal para el inicio de otra operación. En el oscuro y húmedo sótano del burdel Nido de la Belleza, Euron Greyjoy abrió lentamente los ojos. Había estado esperando, como una víbora esperando el momento perfecto para atacar. Los tambores de guerra del exterior, cuyas vibraciones y ritmos se podían sentir débilmente incluso allí, le indicaban. Había llegado el momento. Mientras la batalla se libraba con furia en el frente de Bahía Susurrante, acaparando toda la atención de Puerto Estrella, un escuadrón de élite de 12 hombres del hierro se escabulló como fantasmas, cumpliendo la otra orden letal de Euron. No se dirigían a asaltar las líneas fortificadas, sino a emboscar la ruta del abatido convoy que regresaba a desembarco del rey, transportando docenas de carros con una peligrosa carga. Su barco estaba anclado en un lugar apartado, lejos de Puerto Estrella. El rey loco no quería que se supiera de su operación. Ser Arlan, nieto de la Guardia Real, aún sombrío por la negativa de Adrián, cabalgaba. Sus guardias, desmoralizados por la repentina partida de la noche anterior, que los había privado del buen vino y las mujeres de Isla Árbol Verde, ignoraban la muerte que se cernía sobre ellos. Ni un solo derramamiento de sangre, ni siquiera un acercamiento. Cuando el convoy entró en la zona de la trampa mortal previamente preparada, la docena de arqueros de las Islas del Hierro se rebelaron con frialdad. Sus flechas no eran ordinarias, sino flechas de fuego envueltas en lino empapado en grasa. ¡Zas! 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 Una docena de flechas, dejando tras de sí llamas rojo-anaranjadas, como luciérnagas venenosas, trazaron elegantes arcos e impactaron con precisión en los carruajes fuertemente cubiertos.
Al oír el silbido de las flechas, el guardia real Arlan Grandson desenvainó instintivamente su espada larga, pero se dio cuenta de que no iban dirigidas ni a él ni a sus guardias. Al ver los destellos ígneos de las flechas, sus pupilas se dilataron. El tiempo pareció congelarse por un instante. Entonces, una explosión ensordecedora. Una explosión aterradora, de otro mundo, ensordecedora, estalló. Su poder fue tan grande que incluso quienes luchaban en el puerto y en el mar sintieron temblar la tierra bajo sus pies. En el epicentro de la explosión, una gigantesca y extrañamente hermosa bola de fuego verde se elevó hacia el cielo, envolviendo al instante a Sir Arlan Grandson, a sus hermanos vestidos de blanco, a toda la guardia real y a las decenas de carruajes. Las llamas verdes, como seres vivos, se propagaron con furia, vaporizando, incendiando y destrozando todo a su paso: personas, caballos, vehículos, incluso rocas, hasta convertirlo en polvo fino. No hubo gritos ni forcejeos. Toda una caravana real fue vaporizada por completo en este infierno verde que hizo temblar la tierra, como si jamás hubiera existido. Solo un cráter carbonizado quedó en el suelo, y el dulce y letal olor a quemado llenó el aire. Esta aterradora explosión, como un castigo divino, atrajo de inmediato la atención de todos dentro y fuera de Puerto Estrella de Mar. Ya fueran los civiles presas del pánico en el puerto, los soldados de logística afanosos, los que defendían las murallas de la ciudad o incluso los que luchaban en el mar, todos quedaron involuntariamente atónitos ante aquella escena de destrucción sin precedentes desde la retaguardia, sus movimientos momentáneamente congelados. En aquel fugaz instante de caos y desorientación provocado por el fuego infernal verde, Euron Greyjoy y su escuadrón de 100 asesinos, como monstruos marinos sedientos de sangre acechando en las sombras, mostraron sus colmillos más letales en medio de la confusión. Su operación fue terriblemente eficiente desde el principio. Sin dudarlo, los 100 soldados de élite se dispersaron rápidamente en 10 escuadrones de 10 hombres, afilados como navajas. Conocían al dedillo la distribución del puerto gracias a los mapas y a la información de Pamela, y ahora, como mercurio fluyendo libremente, se infiltraron silenciosamente en la intrincada red de callejones y almacenes del puerto siguiendo rutas óptimas preestablecidas. En un rincón apartado, se arrancaron con destreza los toscos uniformes de cuero, manchados de sal, que representaban a los hombres del hierro y los ornamentos que simbolizaban al monstruo marino, dejando al descubierto los uniformes de guarnición de la familia Redwyn que ya se habían puesto o que habían sacado apresuradamente de sus mochilas. Algunas de estas prendas pertenecían a patrulleros caídos, y aún olían ligeramente a sangre, mientras que otras eran uniformes de repuesto completamente nuevos, tomados prestados del almacén del puerto. El camuflaje se completó en un instante. En ese momento, no se diferenciaban de los demás soldados presas del pánico que corrían por el puerto. En el momento en que el camuflaje estuvo completo, comenzó la matanza. Sus movimientos eran rápidos como el rayo, pero silenciosos como las profundidades del mar. En el momento en que las destructivas llamas verdes se elevaron hacia el cielo en la distancia, y el rugido ensordecedor sacudió la tierra como un castigo divino, el primer escuadrón de élite de los hombres del hierro, que acechaba por toda ciudad el pabellón verde, como si recibiera una señal largamente esperada, comenzó su ataque de inmediato. Los lugares elegidos para los incendios provocados distaban mucho de ser aleatorios. Eran ubicaciones meticulosamente estudiadas. Redes de pesca secas y depósitos de madera apilados en los límites de los barrios marginales, cobertizos de almacenamiento de petróleo cerca del puerto interior, e incluso varios almacenes de pienso para caballos abandonados y repletos de heno. Estos lugares estaban dispersos por diferentes zonas de la ciudad, interconectados pero relativamente independientes. La operación comenzó. Los hombres del hierro emergieron de las sombras como fantasmas, rociando rápidamente su combustible especialmente preparado, una mezcla de aceite y estiércol húmedo o hierbas que producía grandes cantidades de humo, sobre los objetivos designados. Luego, golpeaban con pedernal y acero, o lanzaban una antorcha preparada. ¡Bum! ¡Zas! Casi al mismo tiempo que se desvanecían los ecos de las explosiones de incendios forestales lejanos, múltiples lugares dentro de la ciudad de la isla Quintin estallaron simultáneamente en llamas gigantescas y un humo aún más denso, negro y turbio. Estas llamas, aunque no tan siniestras y deslumbrantes como los incendios forestales, ardían con ferocidad, acompañadas de un humo negro, denso y sofocante que se extendía rápidamente, cubriendo la ciudad con un velo ominoso. Fuego. La ciudad está en llamas. En tantos sitios. Miren. Dios mío. ¿Fue por esa explosión?
Gritos de pánico, carreras caóticas y el crepitar de la madera ardiendo se propagaron por toda la ciudad en un instante, mezclándose con los sonidos de la batalla naval provenientes del puerto, sumiendo a la isla Kingting en un caos sin precedentes. El conde Adrián Redwyn, de pie en la muralla, junto con sus oficiales y soldados, igualmente atónitos por las explosiones lejanas, naturalmente se percataron del repentino estallido de múltiples incendios dentro de la ciudad. El rostro del conde Adrián palideció. Observó las llamas verdes que se extinguían fuera de la ciudad, y luego volvió la vista al humo negro y al fuego que se elevaban en su interior. Un juicio aparentemente lógico, pero fatalmente erróneo, se formó instantáneamente en su mente. La devastadora explosión del incendio forestal en Desembarco del Rey, su inmenso impacto y las brasas voladoras, habían prendido fuego accidentalmente a su ciudad. Este pensamiento lo llenó de rabia. La batalla naval estaba en pleno apogeo. Si su retaguardia se incendiaba, los suministros se destruirían, la moral se derrumbaría y las consecuencias serían inimaginables. Rápido. Rugió, con la voz temblorosa de ansiedad. Envíen hombres a las murallas inmediatamente para combatir el fuego. Rápido. Prioricen la protección de los graneros y arsenales. Estabilicen a los civiles. Vayan. Esta orden parecía tan correcta y urgente dadas las circunstancias. Inmediatamente, las tropas, antes fuertemente custodiadas en las murallas, comenzaron a moverse. Escuadrones de soldados, liderados apresuradamente por oficiales, bajaron corriendo las escaleras de la ciudad, dirigiéndose hacia las zonas en llamas y humeantes. Su atención se centró por completo en el incendio accidental, y el caos y las brechas en la seguridad se hicieron inevitables. El conde Adrián Redwyn ignoraba por completo que aquello no había sido un accidente, sino una táctica de distracción cuidadosamente orquestada por el enemigo. Las imponentes llamas y el denso humo no eran las secuelas del desastre, sino el comienzo de una catástrofe aún mayor. Los hombres del hierro habían aprovechado astutamente la conmoción y el vacío psicológico creados por la explosión masiva para encubrir el verdadero incendio provocado, atrayendo con éxito a los defensores al frenesí y debilitando aún más la principal línea defensiva: las murallas de la ciudad. Mientras estos soldados corrían al campo de batalla equivocado, más hombres del hierro, siguiendo la brecha abierta por Euron, como tiburones que huelen la sangre, lanzaron un ataque letal contra la ciudad, repentinamente caótica y vulnerable. El error de juicio del conde Adrián, aparentemente razonable, estaba empujando a la isla del Pabellón Verde hacia un abismo sin retorno. Un grupo de personas, como fantasmas que se fundían con las murallas, escudriñaron las sombras de los edificios y se colaron por la puerta principal, originalmente fuertemente custodiada. Los guardias apostados allí quedaron atónitos ante la aterradora explosión verde y las imponentes llamas a lo lejos, estirando el cuello para mirar, con la espalda completamente descubierta ante sus propios hombres. No se pronunció ni un solo sonido. Disfrazado de aliado, el soldado del clan de hierro se acercó como un amante, cubriendo de repente la boca y la nariz de su objetivo con una mano, tirando de su cabeza hacia atrás para dejar al descubierto su garganta. En la otra mano, una daga afilada como una navaja, fría como el siseo de una víbora, cortó con precisión y crueldad el costado del cuello, o se hundió diagonalmente hacia arriba entre la tercera y la cuarta costilla, directo al corazón. Los movimientos fueron limpios y rápidos, solo el leve siseo de la hoja cortando carne, cartílago y tráquea, y el gorgoteo desesperado de la garganta de la víctima. La sangre salpicó como vino caliente el brazo y el camuflaje del atacante, cuyo cuerpo fue depositado suavemente y arrastrado hacia las sombras. Todo el proceso duró apenas unas pocas respiraciones, y el control de la puerta ya había cambiado de manos. Otro equipo, con una eficiencia y crueldad casi idénticas, se encargó de los guardias que controlaban el mecanismo de elevación del enorme puente levadizo. Un hombre de las Islas del Hierro incluso dejó escapar un grito de terror. «¡Miren allá! ¡Por Dios!», logrando así atraer la atención de los guardias restantes. En el instante en que volvieron la cabeza, la muerte descendió silenciosamente por detrás. La tarea de asegurar la ruta de retirada y el paso para las tropas de refuerzo se completó en silencio. Otros escuadrones, como corrientes subterráneas mortales, se extendieron hacia arriba a lo largo de la ruta prevista. Despejaron las escaleras y los pasillos que conducían a las fortificaciones superiores del castillo y a los niveles de mando. Al encontrarse con patrullas o mensajeros esporádicos, no se inmutaron, sino que se acercaron a ellos con el rostro contorsionado por un pánico fingido, gritando frases incoherentes como «rápido. Se necesita apoyo ahí arriba».
En el instante en que se cruzaron, un hacha roma golpeó la sien, una daga envenenada atravesó la zona del riñón con precisión y una soga de alambre de acero se apretó alrededor del cuello por la espalda con perfecta coordinación. Los métodos eran profesionales y crueles. A menudo, antes de que la víctima siquiera comprendiera lo que sucedía, su conciencia ya se había sumido en la oscuridad eterna. El paso quedó despejado rápida y silenciosamente. Apenas encontraron resistencia. La atención de todos estaba completamente cautivada por la explosión verde que sacudía la tierra y la batalla de vida o muerte en el frente. El miedo y el caos nublaban su juicio. No tenían ni idea de que el enemigo más letal se había infiltrado entre ellos disfrazado y se estaba propagando como un virus directo al corazón de la ciudad. Finalmente, Euron lideró personalmente al grupo principal a través del pasaje limpio, ahora cubierto de sangre y cadáveres, como un torbellino de muerte que arrasaba la tierra, irrumpiendo de repente en la plataforma sobre la muralla de la ciudad. Este no era solo el centro de mando de las defensas del puerto, equipado con balistas y catapultas, sino también el lugar desde donde el conde Adrián Redwyn supervisaba personalmente la batalla. En ese instante, el conde Adrián quedó atónito ante las devastadoras llamas verdes a lo lejos, con la mente en blanco, incapaz de comprender lo que sucedía y ajeno al peligro que se cernía sobre él. Solo cuando la fría hoja ensangrentada de una espada larga, como la lengua de una serpiente venenosa, rozó suavemente la piel desnuda de su nuca, el frío penetrante lo despertó de golpe, haciéndolo girar sobre sí mismo. Ante él se alzaba el rostro pálido y frío de Euron Greyjoy, y aquellos ojos escalofriantemente heterocromáticos. Uno de un azul frío y tormentoso, el otro de un negro puro y absorbente como un abismo sin fondo. Euron empuñaba una espada larga en cada mano, cuyas hojas danzaban con una ligereza casi viviente y un poder letal, trazando deslumbrantes arcos de luz plateada. Los últimos guardias leales junto al conde gritaron, desenvainando sus espadas y corriendo en su auxilio, pero a Euron, sus movimientos eran ridículamente lentos. Un destello de luz. Con la rapidez de una mano izquierda, su espada, como la cola de un escorpión, paró una lanza que se aproximaba. Acto seguido, asestó un tajo descendente, cercenando los 4 dedos del guardia de raíz. Antes de que el guardia pudiera siquiera gritar, la punta de su espada derecha relampagueó como un rayo, atravesándole la garganta. Otro guardia alzó su hacha de batalla y la abatió, pero la figura de Euron se movió levemente como un fantasma. El hacha silbó junto a sus ropas negras, golpeando el suelo de piedra y haciendo saltar chispas. Simultáneamente, la espada de Euron, empuñada con la mano izquierda, se abalanzó hacia arriba, cortando con precisión la armadura de cuero sin protección y los vasos sanguíneos bajo la axila del guardia, dejándolo sangrar profusamente. Su espada, empuñada con la mano derecha, la siguió de cerca, penetrando como un cincel, y la punta se hundió profundamente en el casco del guardia a través de la visera. ¡Crack! Un sonido extrañamente suave, acompañado de un breve y lastimero gemido, y el guardia se desplomó, como si le hubieran arrancado los huesos. El último guardia, aterrorizado, se giró para huir, pero un guerrero de las Islas del Hierro que cargaba por un costado lo golpeó en la nuca, desplomándose al suelo sin emitir sonido alguno. Todo sucedió en un instante. El conde Adrián apenas parpadeó antes de que su última línea de defensa quedara reducida a varios cuerpos convulsionando y sangrando en el suelo. Euron sacudió la sangre caliente de su espada, sus pupilas heterocromáticas fijas en el pálido Adrián Redwyn, una sonrisa fría y cruel dibujada en sus labios. Turi. Las palabras del conde Adrián se vieron truncadas cuando un guerrero de las Islas del Hierro lo derribó con la empuñadura de su espada y lo ató rápidamente. Euron ni siquiera miró al ahora prisionero conde. Se dirigió al punto más alto de la muralla, agarró el estandarte que ondeaba, bordado con el escudo de la familia Redwyn, un morado intenso, lo arrancó y lo arrojó al suelo, dejándolo ser pisoteado por incontables pies de las Islas del Hierro. Inmediatamente después, un enorme y feroz estandarte dorado, con el emblema de la familia Greyjoy, un monstruo marino, se alzó con rapidez, ondeando arrogantemente al viento sobre Puerto Estrella de Mar, con el fuego infernal verde aún ardiendo y el ensordecedor retumbar de los tambores de guerra como telón de fondo. Todo sucedió tan rápido, tan repentinamente. Cuando los defensores y civiles del puerto apenas se habían recuperado del impacto de la explosión, se horrorizaron al descubrir que las defensas principales del puerto habían cambiado de manos, su señor había sido capturado vivo, y el estandarte dorado del monstruo marino, símbolo de conquista y destrucción, ondeaba orgulloso sobre su castillo. El pánico, como la pólvora, se apoderó al instante de Puerto Estrella de Mar.
La moral en la batalla naval se desplomó de inmediato, y la victoria de los hombres del hierro ya estaba sellada. Euron Greyjoy avanzó lentamente, mirando con frialdad al conde Adrian Redwyn, quien, inmovilizado en el suelo, aún luchaba por mantener la cabeza en alto. En las murallas de la ciudad, la bandera dorada de Greyjoy, símbolo de conquista, ondeaba al viento, reemplazando el emblema de la vida de Redwyn. Observe la situación, Lord Adrian. La voz de Euron era sorprendentemente tranquila, pero transmitía una autoridad innegable, eclipsando la lucha circundante y las explosiones lejanas. Puerto Estrella de Mar está en mis manos. Su flota está sin líder y atacada por ambos flancos. Hemos ganado. Ordene a sus hombres que se detengan, que depongan las armas y se rindan. Juro por Greyjoy que quienes se rindan no morirán. El rostro de Lord Adrian Redwyn estaba manchado de sangre y sudor, su magnífica armadura cubierta de polvo, y su aspecto desaliñado. Puede que fuera lento y arrogante en estrategia, incompetente al mando y su destreza marcial insignificante, pero en ese momento, la obstinación y el orgullo inherentes a este patriarca Redwyn se revelaron en la desesperación, como el arrecife más duro de la isla del Pabellón Verde. El conde Adrian Redwyn escupió un chorro de saliva sanguinolenta y rugió con voz ronca, cada palabra cargada de determinación. Maldita sea. Escoria de las Islas del Hierro. ¿Quieren que me rinda? Ni hablar. Pueden matarme cuanto quieran. Yo, Adrian Redwyn, jamás me doblegaré ante ustedes, piratas, langostas. La familia Redwyn solo tiene condes que mueren en batalla, no cobardes que se arrodillan y suplican clemencia. Solo la muerte. Su rugido resonó en las murallas de la ciudad, con una grandeza trágica. ¿Piratas? Esta vez parece que eres tú, Lord Adrian Redwyn. Los labios de Euron se curvaron en una sonrisa gélida, que parecía a la vez admirar y despreciar aquella obstinación. La batalla ha terminado. Vuestra negativa a rendiros solo prolongará la matanza. Ignoró el lamento del hombre derrotado y se giró rápidamente, pronunciando una serie de frías órdenes. Abrid las puertas. Bajad el puente levadizo. Destruid las bisagras. Dejad entrar a nuestros hombres. Que todos se acerquen a mí. Guardad los pasadizos entre las murallas. Atadlo bien, uno por uno. Señaló a Adrian. Y ponedlo al frente. Que todos vean cómo luce su señor ahora. Los guerreros de las Islas del Hierro se movieron con la velocidad del rayo. Las enormes puertas de la ciudad se abrieron desde dentro y el pesado puente levadizo se desplomó, conectando el puerto con la ciudad. Inmediatamente después, martillos y hachas de guerra golpearon las bisagras de madera y metal que controlaban el puente levadizo, saltando chispas que lo destruyeron por completo e impidieron cualquier posibilidad de que el enemigo lo recogiera rápidamente. Los guerreros de las Islas del Hierro, tras cumplir su misión, se reunieron rápidamente en la zona central donde se encontraba Euron, formando una densa formación defensiva, con espadas y hachas apuntando hacia afuera y ballestas listas. El conde Adrian Redwyn, con las manos atadas a la espalda y una espada presionando su cuello, fue empujado brutalmente al frente de la línea, convirtiéndose en un humillante pero increíblemente eficaz escudo humano. Los defensores de la isla del Pabellón Verde, apenas recuperándose del caos de los incendios de la ciudad e intentando asaltar las murallas para recuperar el control, presenciaron una escena aterradora al acercarse. Su estimado conde, como un cordero al matadero, era empujado por el enemigo, con una fría hoja presionando su garganta. Retrocedan. Retrocedan todos. O el conde morirá. Rugieron con fiereza los guerreros de las Islas del Hierro. En el estrecho pasadizo de la muralla, por donde solo cabían 2 personas a la vez, el conde Adrian Redwyn yacía inmovilizado de rodillas, con el cuerpo balanceándose de un lado a otro. La guarnición de la isla del Pabellón Verde, reacia a actuar precipitadamente, se vio sumida en un pánico inmenso y un conflicto interno, y su ofensiva se detuvo de inmediato. Empuñaron sus armas con ansiedad, rodeando el castillo, pero nadie se atrevió a moverse, temiendo matar inadvertidamente a su señor. Mientras tanto, la flota de Redwyn, combatiendo en la bahía susurrante, finalmente notó el horripilante cambio sobre el castillo del puerto. Las familiares banderas de uvas ya no ondeaban, sino los amenazantes monstruos marinos dorados. Algunos incluso divisaron a su comandante supremo, el conde Adrian, retenido como rehén en las almenas, con una espada en la garganta. Esta visión fue la gota que colmó el vaso. La moral, ya frágil bajo los implacables ataques de los hombres del hierro, se derrumbó al instante. El castillo ha caído. El conde ha sido capturado. Se acabó. Todo ha terminado. Gritos desesperados resonaron por toda la flota.
Muchos soldados perdieron hasta el último resquicio de voluntad para luchar. Algunos arrojaron sus armas y se lanzaron al mar como albóndigas en agua hirviendo, nadando desesperadamente hacia la orilla o en otras direcciones, solo para escapar de aquel campo de batalla sin esperanza. Algunos buques de guerra, aún organizados, intentaron desesperadamente retirarse, dando la vuelta para huir de regreso al puerto, sin saber que éste ya había cambiado de manos y que les aguardaba un destino aún más terrible. La derrota fue rápida y devastadora. La flota Redwing, otrora una de las fuerzas navales más poderosas de los Siete Reinos, estaba ahora completamente derrotada, sumida en el caos y la huida. Mientras la zona portuaria ardía en llamas y caos, y la moral de la guarnición se desplomaba debido a la pérdida de las murallas de la ciudad y la captura del conde, con soldados luchando individualmente o dispersándose en todas direcciones, el único hijo y heredero del conde Adrian Redwing, el joven Paxter Redwing, vivía el momento más desesperado de su vida. Este joven heredero, tal vez impulsado por la creencia de salvar a su padre, o tal vez intentando reagrupar a los soldados que huían para organizar una última línea de defensa, presenciaba el momento más desesperado de su vida. Destacaba entre los soldados presas del pánico con su fina armadura plateada, adornada con el emblema de la viña de la casa Redwing. Blandía una magnífica espada larga, gritando con voz ronca, intentando detener a la multitud que huía. Pero sus esfuerzos eran como un castillo de arena intentando contener un tsunami. Inútiles ante la abrumadora marea de la derrota. Justo entonces, un grito de guerra aún más salvaje y feroz estalló desde el otro extremo de la calle. El barón Greyjoy, al mando de sus tropas de élite de las Islas del Hierro, con los ojos inyectados en sangre por la rabia, cargó por la avenida del puerto como lobos entre ovejas, abatiendo sin piedad a cualquier enemigo que aún estuviera armado, en busca de objetivos valiosos y botín. El barón divisó casi al instante al joven noble ricamente vestido, que aún intentaba dar órdenes. «Captúrenlo. Vivo». El barón rugió, con el rostro enrojecido por la excitación de la caza, y cargó hacia adelante. Al oír el rugido, Paxter Redwing se giró bruscamente y vio a un grupo de guerreros de las Islas del Hierro, cubiertos de sangre y con aspecto de locos, liderados por un joven de mirada feroz que blandía un hacha de batalla chorreando sangre, que se abalanzaban sobre él como la mismísima parca. Varios de sus leales guardias intentaron interponerse para detenerlos. Por Redwing. Un viejo guardia cargó hacia adelante, escudo en alto. El barón ni siquiera aminoró la marcha, simplemente lanzó un poderoso golpe. ¡Crack! El escudo de madera se hizo añicos, y el viejo guardia gritó mientras su brazo se retorcía y retorcía al salir volando. Otro guardia le clavó la espada en el costado al varón, pero un guerrero de las Islas del Hierro cercano le estrelló el yelmo contra la espada con el plano de un hacha, dejándolo inconsciente al instante. La batalla fue breve y sangrienta. Casi de inmediato, la última barrera alrededor de Pexel fue derribada. Pexel estaba pálido, pero había heredado la resistencia de su padre y no intentó huir. Empuñó con fuerza su espada larga, adoptó una postura defensiva estándar y le gritó al varón que cargaba. En nombre de Redwing, retrocede. El barón Greyjoy rió, sus pasos firmes, acelerando hacia adelante. Justo cuando estaban a punto de chocar, la mano izquierda del varón blandió otra hacha corta desde su cintura, lanzando un tajo para distraer a Pexel de su defensa. Parker cayó en la trampa, parando instintivamente la finta con su espada larga. En el instante en que sus defensas se abrieron. El verdadero golpe mortal del varón, su pesada hacha de batalla de mango largo en la mano derecha, se elevó con una ráfaga de viento feroz. El golpe impactó con precisión en la empuñadura de la espada larga de Parker. ¡Clan! Un estruendo metálico resonó. Parker sintió un dolor punzante en la mano, todo su brazo se entumeció y ya no pudo sujetar su ornamentada espada familiar, que salió volando de su mano, girando y cayendo en el barro. Antes de que pudiera reaccionar, el varón ya se había abalanzado sobre él como un oso. La pesada hombrera impactó contra la magnífica coraza de Parker, produciendo un golpe sordo. Parker sintió una opresión en el pecho, dificultad para respirar y cayó de rodillas hacia atrás. Antes de que pudiera caer, dos guerreros de las Islas del Hierro que estaban detrás del varón se abalanzaron sobre él como perros de caza, uno a cada lado, retorciéndole los brazos con fuerza y presionándole las rodillas contra la espalda baja, dejándolo inmóvil. El otro guerrero, con destreza, le rodeó el cuello con una gruesa cuerda de cáñamo, inmovilizándole rápidamente los brazos y el cuerpo. Pexel forcejeó con fiereza, gritando: «¡Suéltenme! ¡Piratas! ¡Bárbaros!».
Uno de los guerreros de las Islas del Hierro, con impaciencia, golpeó con fuerza el yelmo de Pexel con la empuñadura de su espada. ¡Pum! Un sonido sordo. La visión de Pexel se oscureció, sus fuerzas se debilitaron y solo pudo gemir de dolor, mareado y desorientado. El varón dio un paso al frente, le arrancó el yelmo exquisitamente decorado con vides, dejando al descubierto un rostro joven y pálido, marcado por el terror y el desafío. Los dedos ásperos del varón agarraron el pelo de Pexel, obligándolo a sostenerle la fría mirada. ¿Lo ves, joven amo? Preguntó el varón con voz cargada de sangre. Tus días de gloria con la casa Redwyn han terminado. Ahora eres nuestro. Soltó su agarre y ordenó a sus hombres. Átenlo bien. No lo pierdan de vista. Es una valiosa mercancía. Paxter Redwyn, el futuro heredero de Isla Bosque Verde, fue capturado vivo por el barón Greyjoy en una desesperada batalla en las calles en llamas de su propio puerto. Los hombres del hierro lo arrastraron con violencia hacia el castillo, que ahora estaba bajo el control de las Islas del Hierro, convirtiéndose, después de su padre, en otra poderosa y sangrienta moneda de cambio en manos de las Islas del Hierro, lo suficiente como para que toda la familia Redwyn e incluso Alto Jardín dudaran en actuar. En el momento en que el cabeza de la familia Redwyn y su heredero fueron capturados, la victoria de esta guerra quedó sellada para las Islas del Hierro. Estrella de Mar. La plaza central de Ciudad Estrella de Mar estaba sumida en una atmósfera sofocante de muerte. Lo que antaño pudo haber sido un mercado o un lugar de celebración se había convertido ahora en un escenario para exhibir poder y conquista. En una improvisada estaca de madera erigida en el centro de la plaza, el conde Adrián Redwyn y su joven hijo, Paxter Redwyn, yacían atados con fuerza, como ganado a la espera de ser vendido. Sus ornamentadas armaduras habían sido arrancadas, dejando solo forros harapientos y sucios. Sus cuerpos mostraban las marcas y contusiones de la batalla, sus cabellos estaban desgreñados y sus rostros reflejaban una mezcla de abatimiento y humillación manifiesta. El conde Adrián aún luchaba por mantener la cabeza en alto, intentando conservar un último vestigio de dignidad, mientras que el joven Paxter estaba pálido como la muerte, con los ojos llenos de miedo y resentimiento. La sola presencia de este padre y su hijo proclamaba en silencio la derrota total de la familia Redwyn. Alrededor, una densa horda de guerreros de las Islas del Hierro, blandiendo afiladas espadas y con miradas feroces, rodeaba por completo la plaza. Más allá, los civiles de Villa Estrella de Mar, expulsados de sus hogares por los hombres del hierro, se habían congregado allí. Sus rostros reflejaban terror, desconcierto y profunda preocupación. Los hombres apretaban los puños, para luego soltarlos con impotencia. Las mujeres abrazaban a sus hijos, sollozando en silencio, sin saber qué destino les aguardaba a ellos y a su pueblo. Euron Greyjoy se encontraba en un escalón ligeramente más alto, sus túnicas negras ondeando levemente con la brisa marina. Recorrió con la mirada toda la plaza, observando las reacciones de todos. Su voz resonó con claridad en la silenciosa plaza. Soldados, caballeros y oficiales de la casa Redwyn. Su voz era como una fría hoja de metal raspando el suelo. Contemplad a vuestro señor. Contemplad vuestro destino. Puerto Estrella de Mar ha caído, la flota se ha desmoronado, la resistencia es inútil. Hizo una pausa, dejando que esta desesperanzadora realidad calara hondo en el corazón de cada soldado derrotado, y al mismo tiempo activó su haki del conquistador, desatando instantáneamente un aura invisible de superioridad que se extendió por toda la zona. Ahora, yo, Euron Greyjoy, en nombre de la casa Greyjoy y del rey Corón de las Islas del Hierro, os doy una última oportunidad para elegir. Depongan todas sus armas. Quítense la armadura. Arrodíllense y ríndanse. La orden fue clara y fría. Algunos de los soldados de la guarnición que quedaban, dispersos por la ciudad, que habían dudado y se habían ocultado en las sombras, finalmente perdieron la voluntad de luchar al ver la espantosa captura de su señor e hijo, y a los amenazantes y sanguinarios hombres del hierro rodeando la plaza. Con un estruendo metálico, espadas, lanzas y arcos cayeron al suelo a regañadientes. Cascos y corazas fueron retirados y arrojados a sus pies. Los soldados, con el rostro ceniciento, se arrodillaron lentamente, inclinando sus otrora orgullosas cabezas. Una rendición a regañadientes seguía siendo una rendición. Tras deshacerse de la última arma, la mirada de Euron se dirigió a los temblorosos civiles. Su tono se suavizó ligeramente, pero la frialdad y la autoridad permanecieron. Habitantes, levanten la cabeza. La gente lo miró con temor y vacilación. Vean claramente la causa de esta guerra. Exclamó Euron, con una voz que exageraba deliberadamente su aura de justicia.
Señaló al conde Adrián, atado de pies y manos. Este derramamiento de sangre y destrucción no se debe a la codicia de las Islas del Hierro, sino a la piratería de vuestro señor. Él, Adrián Redwin, hizo caso omiso de la ley y la dignidad, saqueando abiertamente 3 barcos mercantes legítimos de mis Islas del Hierro en alta mar. Después, rechazó con arrogancia y vehemencia nuestras razonables explicaciones y demandas de compensación. Se colocó en el papel de víctima y defensor de la justicia, a pesar de la extrema crueldad de sus métodos. Los guerreros de las Islas del Hierro están aquí hoy para lavar esta vergüenza. Para defender nuestra inviolable dignidad y honor. Atacamos a las fuerzas de la familia Redwin, a quienes se han alzado en armas contra nosotros. Luego, cambió de tono, intentando apaciguar a los civiles una necesidad dada la situación y una astuta estrategia de gobierno. Pero todo esto no tiene nada que ver con ustedes. Su mirada recorrió a los pescadores, artesanos y campesinas de tez pálida. Simplemente son personas que luchan por sobrevivir en esta tierra. La guerra no es su elección. Yo, Euron Greyjoy, en nombre de Greyjoy, en la sangre del rey del mar gris, les aseguro. Mientras no se alcen en armas contra nosotros, los guerreros de las Islas del Hierro jamás dañarán a un solo civil de Árbol Verde. Sus vidas, sus propiedades, siempre que no pertenezcan a la familia Redwin, serán respetadas y protegidas. Estas palabras fueron como un salvavidas, reavivando un tenue destello de luz en los ojos de los civiles, antes sumidos en la desesperación. Quizás no lo creyeran del todo, pero bajo una fuerza absoluta y una represión aterradora, esta garantía al menos ofrecía un atisbo de esperanza de supervivencia. Los sollozos en la plaza parecieron amainar un poco, pero el miedo y la incertidumbre seguían impregnando el ambiente. Euron, mediante una demostración de fuerza, presión psicológica y promesas vagas, había logrado controlar inicialmente la situación, presentando temporalmente una sangrienta conquista como un justo castigo y un perdón para los civiles. Sin embargo, la fría luz que brillaba en lo profundo de sus ojos heterocromáticos les recordaba a todos que el gobierno de las Islas del Hierro nunca se había caracterizado por la verdadera misericordia. El aura de Euron Greyjoy se extendió sobre los civiles hambrientos y aterrorizados en la plaza. Su miedo era como una niebla palpable que lo envolvía todo. Sabía que el terror absoluto podía doblegar la obediencia, pero una pizca de misericordia podía debilitar con mayor eficacia la voluntad de resistencia, otorgando una apariencia de legitimidad a una conquista brutal. Se giró levemente, alzó el brazo y señaló un lado de la plaza. Allí, los guerreros de las Islas del Hierro ya habían apilado sacos de trigo y habas, junto con fruta seca, pescado salado y fruta de la zona, fáciles de distribuir. Todo el grano que habían confiscado de los almacenes de la familia Redwin, formando una pequeña montaña. Estos alimentos eran especialmente valiosos en la posguerra, cuando los suministros podían escasear. Vecinos de Villa Estrella de Mar, resonó su voz a través del mensajero, menos sombría que antes, más pragmática, sé que la guerra ha trastornado vuestras vidas y que muchos de vuestros hogares pueden estar fríos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Miren allá, dijo señalando la pila de comida. Ahí hay comida. Aquellos cuyas familias se enfrentan a la hambruna, vengan a recoger su ración diaria de alimento, según el número de personas en su hogar. El gobierno de las Islas del Hierro comienza con la justicia. Esta orden provocó una leve conmoción en la plaza, hasta entonces silenciosa. Muchos civiles alzaron la vista con incredulidad hacia la pila de comida, y luego miraron a Euron en la plataforma, con los ojos llenos de una mezcla de duda, anhelo y temor. Algunos de los más osados, o aquellos que realmente no tenían arroz para cocinar en casa, comenzaron a acercarse a la pila de comida con cautela y vacilación bajo la atenta mirada de los demás, y recibieron una ración de alimento vital bajo la indiferente supervisión de los soldados de Iron Man. Esta acción, como una piedra arrojada a un lago helado, si bien no logró disipar el miedo de inmediato, sin duda sacudió la hostilidad latente en muchos corazones. Mientras la multitud que recogía comida se retiraba gradualmente, Euron continuó, recuperando su tono frío e indiscutible. Ahora, todos, regresen a sus hogares uno por uno. Cierren puertas y ventanas con llave. Sus palabras fueron claras y pausadas, asegurándose de que cada una quedara grabada en la mente de todos. Durante los próximos días, sin órdenes, no salgan de sus casas. Permanecer dentro es su mayor seguridad. Juro por el honor de Greyjoy que, mientras se comporten, los guerreros de las Islas del Hierro jamás entrarán en sus hogares sin motivo para perturbar su paz. Esto sonaba a protección, a promesa de seguridad. Muchos, al oírlo, suspiraron aliviados.
Al menos la seguridad de sus familias estaba garantizada temporalmente. Sin embargo, el tono de Euron cambió bruscamente, como si el cálido sol hubiera sido reemplazado instantáneamente por una fría cortina de hierro, y el aire ligeramente más cálido se hubiera congelado. Pero uno. Sus ojos brillaron con una luz afilada como una daga, recorriendo toda la sala. Cada palabra era como una daga helada, atravesando los corazones de quienes lo escuchaban. Si vemos a alguien que se atreva a alejarse por su cuenta, y si descubrimos a alguien que intente comunicarse con el mundo exterior por su cuenta, y si encontramos a alguien que albergue o esconda en secreto a guerreros que aún alberguen intenciones rebeldes, y hizo una pausa tras cada frase, dejando que las terribles consecuencias se gestaran en el silencio. Entonces, declaró finalmente con frialdad, no culpen a las espadas de las Islas del Hierro por no conocer la misericordia. Lo que les espera es solo muerte y destrucción. No digan que no se les advirtió. Zanahorias y palos, una combinación de amabilidad y severidad. La promesa de comida y seguridad fue un dulce consuelo efímero, mientras que el severo toque de queda y la implacable amenaza de muerte eran las reglas inquebrantables que garantizaban su dominio. Estas palabras dejaron atónitos a todos los civiles. La leve gratitud que habían sentido por la comida recién recibida se vio instantáneamente eclipsada por un miedo profundo a la violencia desconocida. Bajaron la cabeza, incapaces de mirar por más tiempo al conquistador de túnica negra. Como ovejas asustadas, bajo la atenta mirada de los guerreros de las Islas del Hierro, se dispersaron silenciosa y rápidamente, dirigiéndose a sus hogares, cerrando herméticamente las puertas, encerrándose dentro y dejando atrás su miedo e incertidumbre. Las calles de Villa Estrella de Mar quedaron rápidamente desiertas, salvo por los pesados pasos de las patrullas de las Islas del Hierro y la bandera dorada del monstruo marino ondeando al viento, anunciando que la ciudad había cambiado de manos. Un silencio sofocante y opresivo envolvió la ciudad recién caída. El mar de la bahía susurrante ya no era de un azul intenso. Ahora parecía una olla de sopa de sangre hirviendo y repugnante. Naufragios, velas desgarradas, cadáveres flotando y escombros dispersos cubrían la vasta extensión marina, y el aire estaba impregnado del hedor penetrante a sangre, pólvora y mar. El fragor de la batalla había cesado, dejando solo los gritos de los heridos, el crepitar de la madera ardiendo y el sonido fantasmal de las olas rompiendo contra la orilla. En ese instante, el sonido rítmico y potente de unos remos rompió el silencio sepulcral. Euron Greyjoy dirigía personalmente docenas de Drakkars de las Islas del Hierro hacia el campo de batalla devastado. Sus acciones no tenían como objetivo rematar a los caídos, sino que mostraban una misericordia casi inquietante. Los guerreros de las Islas del Hierro se yerguen en las bordas, extendiendo remos y garfios hacia los exhaustos supervivientes que agonizaban en el agua. Marineros de Redwyn y algunos de sus compañeros. Agárrenlo. Rápido. Por aquí. Súbanlo. Todavía respira. Arrástrenlo. Los gritos resonaban en el mar, un marcado contraste con los frenéticos alaridos de batalla anteriores. Hicieron todo lo posible por rescatar a cada ser vivo que aún se movía, arrastrando a los supervivientes empapados, temblando y aterrorizados hasta la cubierta, ofreciéndoles mantas toscas y agua. Esta escena, en la bahía que acababa de presenciar una sangrienta masacre, resultaba particularmente chocante, incluso con una inquietante ironía. Euron lo llamaba humanitarismo. La guerra había terminado, no había necesidad de matar sin sentido. Sin embargo, tras esta operación de rescate aparentemente humanitaria se escondían los otros motivos de Euron. Permanecía de pie en la proa, su túnica negra ondeando con la brisa marina, sus ojos cerrándose lentamente. Sin que nadie lo viera, en lo más profundo de su conciencia, un poder prohibido de otro mundo, llamado el fruto del alma, se activaba silenciosamente. A medida que su voluntad se extendía, una fuerza de succión invisible pero increíblemente voraz, centrada en él, envolvía silenciosamente aquel vasto cementerio marino. Aquellos fragmentos de almas recién fallecidas, aún no disipadas por completo, esas energías de muerte repletas de miedo, dolor, resentimiento y desesperación, eran extraídas hilo a hilo de incontables cuerpos flotantes y hundidos. Atraídas por un vórtice invisible, convergían en corrientes de energía fría que solo Euron podía percibir, fluyendo continuamente hacia su cuerpo. Estaba absorbiendo almas. Cada alma absorbida era como un trozo de combustible frío, arrojado a la llama oscura en lo profundo de su corazón, alimentando su poder ya insondable, tal vez alterando algo sutilmente. Aquel aparente rescate se había convertido en realidad en un festín de almas increíblemente abundante para él.
La gratitud de los vivos y el lamento de los muertos juntos formaban la escalera por la que ascendía su poder. Puntos de alma. 3280. Las almas son alimento. Las formas de vida elementales creadas por la fruta alma necesitan que Euron las infunda con almas para fortalecerse y desarrollar inteligencia. Los puntos de alma no se calculan por el número de cabezas, sino por la fuerza del alma. A veces, un muerto otorga 15 puntos de alma, pero otras veces solo 3. Las almas son algo misterioso. No es que cuanto más fuerte o inteligente sea la persona, mayores sean sus puntos de alma. Euron no entendía, ni le interesaba, la lógica del sistema para determinar la fuerza del alma. Euron suspiró en secreto. En efecto, solo la guerra es el mejor alimento para la fruta alma. Solo le preocupaba cuando estallaría la próxima guerra. Mientras tanto, en el ahora transformado puerto Estrella de Mar en la isla del Pabellón Verde, los guerreros de las Islas del Hierro mostraban otra faceta además de su salvajismo. Una eficiente y despiadada capacidad para ocupar y controlar. Antes de que la lucha cesara por completo, la toma de control de Ciudad Estrella de Mar por parte del sistema de las Islas del Hierro ya había comenzado. Escuadrones de élite de los Hombres del Hierro, como bisturíes de precisión, se abalanzaron sobre todas las posiciones vitales. Las bisagras dañadas de las puertas y los puentes levadizos fueron evaluadas rápidamente, y se implementaron de inmediato medidas de refuerzo temporales. Las entradas y salidas estaban fuertemente custodiadas. Cualquiera que intentara entrar sin autorización sería atacado sin piedad. La primera prioridad tras la ocupación fue controlar por completo el acceso a la zona. Los estandartes de la familia Redwyn fueron retirados de las murallas y almenas, reemplazados por imponentes estandartes dorados del Kraken. Arqueros y operadores de balistas Hombres del Hierro tomaron rápidamente todas las posiciones de tiro estratégicas, lanzando flechas frías y enormes ballestas hacia la ciudad y la bahía, imponiendo un control absoluto. Los guerreros con mejor vista en las atalayas fueron desplegados en posiciones elevadas, vigilando cada calle, cada vela sospechosa en la bahía y el horizonte lejano como halcones, asegurándose de que nada escapara a su atención. Los depósitos de suministros y los graneros fueron inmediatamente custodiados con gran intensidad. Se iniciaron de inmediato inventarios, cruciales para el mantenimiento del ejército, el control de la población civil e incluso para futuras negociaciones. Cualquier intento de saqueo o sabotaje se castigaba con ejecución inmediata. Las bodegas estaban igualmente bajo estricta vigilancia. La victoria se recompensaba con festejos, pero estos debían llevarse a cabo bajo un control riguroso para evitar el caos o los motines provocados por el consumo excesivo de alcohol. El tesoro y la bóveda del señor eran de vital importancia. Los guerreros más leales y despiadados eran enviados a custodiarlos, asegurando así que la riqueza acumulada por la familia Redwyn durante años llegara intacta a manos de Greyjoy, alimentando sus futuras ambiciones. En todo puerto Estrella de Mar, desde el mar hasta la tierra, desde el cielo, torres de vigilancia, hasta el subsuelo, almacenes, cada punto clave se integró rápidamente en la maquinaria bélica de las Islas del Hierro como un engranaje de precisión. La violencia eficiente y el orden implacable establecieron el dominio absoluto de las Islas del Hierro sobre esta tierra recién conquistada. El rescate y el saqueo se sucedieron simultáneamente en esta tierra que acababa de sufrir una catástrofe. El salón del señor en Villa Estrella, antaño impregnado del dulce aroma del vino del Pabellón Verde y las conversaciones reservadas de los señores del mar, estaba ahora completamente dominado por la rudeza, la ferocidad y el fervor victorioso de las Islas del Hierro. Tras sangrientas purgas, brutales represiones y saqueos codiciosos, los señores de las distintas islas, convocados por el rey Corón, llegaron jubilosos desde sus respectivos puestos. Entraron en el salón, dejando marcas de barro y sangre en la fina alfombra con sus pesadas botas. El salón ya había sido limpiado por los guerreros de las Islas del Hierro. Los objetos de oro y plata de la familia Redwyn, junto con las manchas de sangre, yacían amontonados desordenadamente en un rincón, reemplazados por grandes barriles de cerveza negra y licores de diversa calidad traídos de la bodega. El aire estaba cargado de los penetrantes olores a alcohol, sudor y un persistente aroma a sangre, creando una singular e irritante aura de victoria. El clamor era ensordecedor. Ja ja ja. Eso fue emocionante. Fue jodidamente emocionante. Rugió Earl Dunstan Zodoro, la mano de hueso de la isla del viejo despertar, mientras alzaba con su mejor mano un enorme cáliz bañado en oro, claramente un trofeo, con espuma de cerveza goteando por su barba descuidada.
Yo mismo partí en 2 a 3 caballeros de la isla del Pabellón Verde, con sus relucientes armaduras, y los arrojé al mar. Sus elegantes armaduras de hierro eran completamente inútiles. ¿3? ¿Qué son 3? Rugió el señor de la familia Sandueave de la isla de la Marea Negra, con la cara roja y el cuello hinchado. No le importaba tener un ojo hinchado. Llevé a mis hombres a abordar un buque de guerra. La cubierta estaba llena de bastardos aterrorizados. Apenas blandí mi hacha y ya suplicaban clemencia. Cobardes. Todos cobardes. Muchos otros también cantaron a viva voz. Varios señores ebrios, abrazados, entonaban con voz ronca y desafinada antiguas y sangrientas canciones de guerra de las Islas del Hierro. Las letras rebosaban de alabanzas al dios ahogado, sed de botín y desprecio por la muerte. Algunos golpeaban las empuñaduras de sus espadas contra la mesa y los escudos, creando un ritmo caótico pero embriagador. Las risas se alzaban y se apagaban, cargadas de una autosuficiencia desenfrenada y la arrogancia de los conquistadores. ¿Viste cómo huyó su flota? Como una bandada de gaviotas perseguidas y mordidas por perros. Ja 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 ja. La flota más poderosa de los 7 reinos. Ja. Yo solo perseguía sus 2 grandes barcos con mi dracar. Su castillo era una maravilla, pero los defensores eran unos cobardes. Ni siquiera tuve que usar la fuerza para que se abrieran las puertas. Se jactaban sin cesar, escupiendo saliva, y sus afirmaciones giraban en torno a 3 puntos. Cuánta gente habían matado, lo valientes que eran, las cifras eran exageradas constantemente, la batalla descrita como una hazaña individual, como si la caída de la isla del Pabellón Verde fuera obra suya. Denigraban con vehemencia la debilidad y la cobardía de la isla del Pabellón Verde y de la familia Redwing, atribuyendo la derrota de sus oponentes a la debilidad y la incompetencia, resaltando así su propia fuerza y satisfaciendo su inmensa vanidad. Los más entusiasmados eran, naturalmente, quienes comentaban el botín que recibirían tras la batalla, especialmente los relucientes dragones dorados. Mis hombres han encontrado su tesoro. Por Dios, el oro deslumbra. Esta vez somos ricos. ¿Cuántos barcos nuevos podremos construir? Voy a cubrir todo mi salón con dragones dorados. Sus ojos codiciosos no ocultaban su avaricia, como si ya pudieran vislumbrar montañas de riquezas. El salón entero se transformó en un ruidoso y caótico torbellino de energía salvaje y frenesí victorioso. Estos señores y nobles de las Islas del Hierro celebraron su victoria de la forma más primitiva, entregándose al máximo placer que les brindaban la violencia, el alcohol y la codicia. En ese momento, eran los conquistadores indiscutibles de este mar, exhibiendo la arrogancia y la fanfarronería desenfrenadas que acompañaban a esta conquista en todo su esplendor. El bullicioso salón pareció ser repentinamente aprisionado por una mano gigante, invisible y fría. El rey Coron Greyjoy no alzó la voz. Simplemente levantó sus manos curtidas y duras como la roca y las golpeó con fuerza varias veces. El aplauso fue sordo pero penetrante, como el eco de los tambores de guerra o el golpe sordo de las olas rompiendo contra la orilla, ahogando al instante los cantos y risas desenfrenadas. La embriaguez y el fervor en los rostros de los señores aún no se habían desvanecido, pero inconscientemente guardaron silencio, con la mirada fija en el rey, sentado en el trono. La mirada de Coron recorrió lentamente a cada señor y capitán presente. Su rostro no mostraba la alegría de la victoria, solo un aire sereno, frío y pragmático, propio de un gobernante. Os he convocado aquí, dijo con voz profunda, pero con un peso innegable, resonando claramente en todos los oídos, no para oíros alardear de cuántos cobardes habéis matado, ni para charlar sobre qué suelos cubriréis con dragones dorados en el futuro. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. Los asuntos importantes están resueltos, pero esta guerra no ha terminado. Desembarco del rey y Tyrell no están preparados. La próxima vez que os aten en la plaza y os humillen, podríamos ser vosotros y yo. Reconoció sus logros, pero luego su tono cambió. Habrá tiempo de sobra para que discutáis sobre el reparto del botín y la riqueza. Ahora la voz del rey Corinth se hizo aún más grave, como la calma del mar antes de la tormenta, a contabilizar las pérdidas. Estas 4 palabras, como un cubo de agua helada, extinguieron de golpe el fervor que aún quedaba en la sala. Las sonrisas de los señores de la isla se congelaron y desaparecieron al instante. El calor persistente del clamor se desvaneció rápidamente, reemplazado por un silencio denso e ineludible. El efecto anestesiante del alcohol parecía desvanecerse, y la fatiga de la batalla y la pesadez de la pérdida de camaradas comenzaron a aflorar silenciosamente. Un breve silencio envolvió el salón, interrumpido solo por el crepitar de la chimenea y la respiración agitada de alguien.
El primero en romper el silencio fue el barón Greyjoy. Su joven rostro aún reflejaba la ferocidad de la batalla, pero su voz era inusualmente clara, tranquila, incluso fríamente precisa, como si dijera algo ajeno a él. Isla Pique dio un paso al frente, mirando directamente a su padre. 218 muertos, 21 desaparecidos. 28 heridos graves, 16 de los cuales se confirma que no podrán volver a empuñar un hacha. Pronunció las frías cifras sin adornos. Detrás de cada número había una vida otrora vibrante, una familia destrozada. Siguiendo el ejemplo del varón, los señores de las demás islas despertaron gradualmente de la euforía de la victoria y comenzaron a informar sobre las bajas sufridas. Isla Oldwake. 97 muertos, 8 desaparecidos, 11 heridos y Isla Arlow. 83 muertos, 9 heridos y Isla Greatwake. 65 muertos y Isla Saltcliffe. 41 muertos y las cifras se anunciaban una a una, y la atmósfera en la sala se tornaba cada vez más tensa. Si bien estas pérdidas parecían aceptables en comparación con la gloriosa victoria alcanzada, las frías y crudas cifras de muertos y heridos hicieron añicos la ilusión de la celebración. Todos sabían que la familia Greyjoy, como principal impulsora e instigadora de esta batalla, había desplegado el mayor número de tropas y emprendido la tarea más ardua. El enfrentamiento directo con la fuerza principal de la flota Reguin en alta mar, soportando el contraataque más feroz. Por lo tanto, sus bajas eran mucho mayores que las de las demás familias, algo previsible, pero también particularmente impactante. Las demás islas se dedicaron principalmente a tareas como maniobras de flanqueo, incursiones de desembarco y la eliminación de los supervivientes. Si bien estas operaciones fueron igualmente intensas, la mayor resistencia a la que se enfrentaron y la brutal matanza en las zonas centrales resultaron en relativamente menos bajas. Este recuento de daños de batalla constituye el verdadero fundamento de esta victoria y la base más importante para la futura distribución del botín y las compensaciones. La algarabía pertenece a la noche, mientras que las frías y duras cifras representan la realidad diurna a la que los gobernantes deben enfrentarse. El rey Corón escuchó impasible cada cifra, con sus ojos hundidos tan insondables como el mar, sus pensamientos inescrutables. Permaneció sentado erguido en el asiento principal, con el rostro tan sereno como el agua, como si el clamor de la algarabía jamás hubiera existido. Sus ojos, acostumbrados a la vida y a la muerte, tan profundos como un estanque helado, no mostraron fluctuación alguna, solo una majestad serena, casi pesada. Cuando el último señor terminó su informe, un silencio sofocante se apoderó del salón, interrumpido únicamente por el crepitar de las antorchas encendidas. La mirada de Coren recorrió lentamente a cada señor presente. Su voz, baja y solemne, rompió el silencio como un juramento. Todos los guerreros caídos, comenzó, resonando cada palabra, sus cuerpos deben ser recogidos debidamente. Laven la sangre con agua de mar limpia, envuélvanlos en el lino más fino. Son los espíritus de las Islas del Hierro, un ritual para regresar al abrazo del dios ahogado, que no debe descuidarse. Hizo una pausa y continuó. Los nombres, las islas y las familias de todos los muertos y heridos deben registrarse meticulosamente, sin error alguno. Una vez que los registros estén completos, infórmenlo todo a Roderick Arlow. Al mencionar ese nombre, el tono del rey Coren transmitía una certeza inusual, casi confiada. Entonces examinó a la multitud con la mirada penetrante, asegurándose de que todos escucharan su siguiente promesa: nos atenderemos estrictamente a las antiguas costumbres de las Islas del Hierro, entregando la totalidad de la indemnización a cada uno de sus seres queridos. Quien se atreva a interferir en este asunto, a retener el salario de sus hermanos caídos o a presentar informes falsos, su voz se tornó gélida, que no me culpe a mí, el hacha de Corón, por ser implacable. Luego se refirió a los preparativos para los heridos. Todos los heridos recibirán el mejor tratamiento de inmediato. Se les dará prioridad en el uso de hierbas y médicos. En cuanto a aquellos hermanos que se confirme que no podrán volver a luchar, un dejo de solemnidad se coló en su voz: cuídenlos bien. Una vez que la situación se estabilice, los primeros barcos los enviarán de regreso a las Islas del Hierro. Se les proporcionará un empleo alternativo en casa. Encomendó el trabajo estadístico y de indemnizaciones más tedioso, meticuloso e imparcial a Roderick Arlow. Todas las miradas se volvieron involuntariamente hacia el señor que se alzaba ante las filas de la familia Arlow. Roderick Arlow era una anomalía entre los rudos y belicosos hombres del hierro. No era físicamente débil, y además era el capitán del Drakkar Canción del Mar, curtido en tormentas y carnicerías. Pero lo que lo distinguía de los demás señores era su constante lectura.
pergaminos, tomos, incluso libros raros traídos de continentes lejanos. Esto era extremadamente raro entre los hombres del hierro, quienes veían la lectura como un signo de debilidad, lo que le valió el apodo de el ratón de biblioteca Roderick. Sin embargo, nadie se atrevía a menospreciarlo por ello. Además de su vasta cultura, Roderick Arlow era famoso por su excepcional imparcialidad y meticulosa atención al detalle. Tranquilo y sereno, a diferencia de otros señores que se enojaban fácilmente o se volvían fanáticos, gestionaba los asuntos con claridad y precisión, llevando registros exactos. Para tareas que requerían extrema paciencia e imparcialidad, como las estadísticas de bajas y la verificación y distribución de compensaciones, pocos en todas las Islas del Hierro podían igualar su competencia y credibilidad. Incluso el capitán más rebelde confiaba en que el erudito Roderick no malversaría el dinero que sus hombres ganaban arriesgando sus vidas. Al recibir la misión, el erudito Roderick asintió profundamente. No les fallaré. Las acciones del rey Corón fueron tanto un reconocimiento de las habilidades de Roderick como un medio para estabilizar la moral, asegurar que el costo de esta victoria fuera debidamente compensado y demostrar a los soldados supervivientes que luchar por ellos significaba que, sin importar la vida o la muerte, su destino estaría asegurado. Euron comentó que había aprendido algo nuevo. Esta sabiduría de gobierno era mucho más eficaz para unir a la gente que las recompensas vacías. Tras la euforia de la victoria, la cruda realidad, como un arrecife al descubierto tras la bajamar, se presenta cruda e inevitable. La euforia del saqueo se disipa gradualmente ante la solemnidad del recuento de pérdidas, y una pregunta crucial pesa sobre la mente de cada señor de las Islas del Hierro, y se cierne sobre el rostro del rey Corón. ¿Qué hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? El clamor en la sala amainó, reemplazado por una inquietud más profunda y una profunda reflexión sobre las opciones para el futuro. Incluso las sonrisas de los recios señores se desvanecieron, con la mirada fija en su rey. Dos caminos radicalmente distintos, como dos rutas marítimas bifurcadas, se extendían ante las Islas del Hierro. Opción 1. Tomar y huir. Opción 2. Ocupación a largo plazo. Digan lo que piensan. Exclamó el rey Corón, juntando las manos frente al pecho, mientras su mirada recorría a cada señor presente, exponiendo claramente los dos caminos que se abrían ante ellos. Dime qué prefieres. ¿Te conformas con el oro que tienes delante o lo arriesgas todo para apoderarte de la gallina de los huevos de oro, preparándote para la tormenta que se avecina? Las palabras del rey Corón fueron como un balde de agua fría en una olla de aceite hirviendo. El salón se sumió al instante en el caos. Los señores dejaron de ser meros oyentes y expresaron con vehemencia sus opiniones, y el debate pronto alcanzó su punto álgido. La facción belicista estaba liderada por el joven Balon Greyjoy, quien fue el primero en ponerse de pie, golpeando la mesa con el puño y haciendo tintinear su copa de vino. Su rostro aún estaba manchado de sangre y sus ojos ardían con una ambición desmedida. Vencer. Por supuesto, vencer. Padre. Hemos derramado tanta sangre, hemos perdido tantos hermanos, ¿de verdad vamos a abandonarlo solo para robar un puñado de oro? ¿Qué diferencia hay entre eso y nuestras mezquinas disputas de antes? Su voz era apasionada. Entre. Esta es una de las islas más ricas de los 7 reinos. Sus viñedos, sus puertos, sus impuestos. Una vez que la tomemos, nosotros, las Islas del Hierro, tendremos la confianza suficiente para estar a la par de los Lannister y los Tyrell. Ya no seremos esos bárbaros isleños. Esta es una oportunidad única en la vida. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos? ¿Al rey loco? Si se atreven a venir, los enfrentaremos de nuevo en el mar. Que prueben el poder del trollo del océano! Exclamación de cierre. El conde Rafergo Obler de Guaramerorn golpeó la mesa con el puño, y su corpulenta figura y su voz atronadora resonaron en el aire. El varón tiene razón. ¿Tomarla e irnos? Eso es demasiado fácil para ellos. Ya he tenido suficiente matanza, así que me quedaré y veré qué tan formidables son los caballeros del dominio. ¿Pueden sus caballos cruzar el mar a nado para enfrentarnos? Si ocupamos este lugar, seremos una daga clavada en el corazón del dominio. La sed de guerra es inherente a los hombres del hierro, y la propuesta de una ocupación prolongada fue secundada por muchos nobles, quienes vitorearon y rugieron. Restaurad la gloria de las Islas del Hierro. El erudito, Roderick Arlow negó inmediatamente con la cabeza. Su tono era tranquilo, pero transmitía una innegable fuerza lógica, que contrastaba con el fervor que lo rodeaba. Señor varón, señor Lafer, su valentía es encomiable, pero si me permiten la osadía, esto es una temeraria indiferencia hacia la realidad.
Se tocó el rabillo del ojo, donde un rasguño le había sangrado, nublándole la vista. ¿Qué significa la ocupación? Significa que debemos dedicar la mitad, o incluso más, de nuestras fuerzas a este lugar, defendiendo la extensa costa, soportando un acoso constante y afrontando futuros contraataques a gran escala. Nuestra base está en las Islas del Hierro. Si nuestra fuerza principal queda atrapada aquí, ¿qué será de nuestra patria? Observó a la multitud, continuando su análisis sereno. La familia Tyrell posee decenas de miles de soldados en el dominio. Incluso con su armada dañada, su potencial bélico supera con creces el nuestro. Una vez que completen su movilización y asedien esta isla, estaremos en un dilema. Y el rey Aerys de Desembarco del Rey hizo una pausa. Se ha vuelto loco, pero sigue siendo el rey. Una ocupación prolongada equivale a una división abierta del reino, y hará lo que sea para destruirnos como escarmiento. Nos enfrentaremos a la ira de todo Poniente. ¿Arriesgar el futuro de las Islas del Hierro por una isla? No podemos pagar ese precio. Lord Shafferley Sutcliffe de acantilado salado, un anciano lord cauto, asintió tembloroso. Roderick tiene razón. El oro solo es tuyo cuando lo tienes en tus manos. Ocupar tierras es como cargar una patata caliente y pesada. La ventaja de los hombres del hierro reside en el mar, veloz como el viento. ¿Quedarnos y convertirnos en un blanco fácil? Eso es usar nuestra debilidad contra la fuerza de otro. Deberíamos tomar lo que tenemos, recuperar los dragones de oro auténticos para construir casas, barcos nuevos y fortalecernos. Ese es el camino correcto. En Árbol Verde, lejos de su tierra natal, se arriesgaban a un asedio. Un enclave allí establecido significaba perder su ventaja en el mar. Lord Dunstan Tamborilero, mano de hueso, de la isla del viejo despertar, se acarició los callos de sus manos buenas y habló con voz áspera y áspera. El varón quiere luchar, tiene agallas. Roderick quiere ceder, tiene cerebro. Los dos tienen toda la razón. Maldijo. Pero creo que esto no se puede decidir con simple bravuconería o cálculo. Tomarlo es arriesgado, pero las recompensas son jodidamente enormes. La clave es si podemos conservarlo. Miró a Corón. Majestad, incluso si vamos a tomarlo, primero deberíamos ver con qué rapidez y crueldad reaccionan Tyrell y Desembarco del Rey. ¿Qué le parece esto? La mayor parte del oro debería trasladarse primero, eso es para los hermanos. Pero ¿y? Podemos posponer el incendio de los puertos y astilleros por ahora, dejando un contingente de tropas de élite aquí para explorar la situación. Si Alto Jardín y Desembarco del Rey reaccionan lentamente, los iremos debilitando poco a poco. Si sus ejércitos llegan con toda su fuerza, entonces podremos quemarlo todo, saquearlo todo y marcharnos en barco. ¿Qué dice? El señor de la familia Sandweave de la isla Marea Negra, sin embargo, estaba más preocupado por los beneficios prácticos. Ocupemos o no, mis hombres no pueden morir en vano. Primero hay que repartir las compensaciones y las recompensas. Y duplicarlas. Si decidimos defendernos, quienes se queden deben recibir la mayor parte del dinero. De lo contrario, ¿quién demonios querría quedarse en este infierno y vivir con miedo? El salón resonaba con un clamor. Las facciones pro guerra y pro saqueo discutían sin cesar. Los partidarios de la ocupación pintaban un panorama de dominio de la región, mientras que los defensores de la retirada recalcaban los riesgos reales y la sabiduría ancestral. Los centristas intentaban encontrar un punto medio que maximizara sus intereses. Todas las miradas se centraron de nuevo en el rey Corren Greyjoy. Él era el timonel de las Islas del Hierro. La decisión final debía recaer en él. ¿Debían desafiar los rápidos y jugárselo todo a una inmensa fortuna? ¿O debían detenerse en la ventaja, seguir el antiguo camino y regresar cargados de botín? Este debate determinaría el futuro de las Islas del Hierro. La mirada del rey Corón, como hierro templado, recorrió lentamente a cada uno de los señores sin aliento en la sala. El aire estaba impregnado del aroma a alcohol, sangre y una poderosa mezcla de anhelo e inquietud por el futuro. Escuchó los argumentos, radicales o conservadores, de estos valientes, aunque tal vez no tan sabios, capitanes del reino de los demonios, y finalmente, su profunda mirada se posó en las estadísticas de daños de guerra, manchadas de sangre, sobre la mesa. No respondió de inmediato si quedarse o marcharse. En cambio, se volvió hacia su segundo hijo, Euron, que permanecía sentado en silencio a su izquierda, y le preguntó. Euron, tú fundaste el gremio de mercaderes de hielo y fuego, y fuiste tú quien propuso esta guerra. ¿Qué opinas de esta situación?